A la red y muchísimas gracias Jenny por la presentación. Es un gusto estar por aquí compartiendo con cada una y una de ustedes. Y bueno, como traigo preparado un material bastante rico que espero que cada una pueda llevar a la práctica en sus respectivos espacios, voy a permitirme compartir la presentación. Bueno, para adentrarnos en este tema de herramientas generosensibles es importante de repente adentrarnos en algunas experiencias que posiblemente muchas de ustedes en algún momento habrán visto, habrán vivido o habrán escuchado. Entonces, vamos a hacer una dinámica inicial en donde ustedes van a pensar si las experiencias o ejemplos que yo les voy a dar a continuación son elementos que reproducen desigualdad, que son ambiguas y que habría que discutirlas a ver si reproducen o no desigualdad, o si son transformadoras y equitativas. Entonces pensemos en el trabajo en comunidad que podemos hacer desde la extensión o desde otros ámbitos de trabajo. Vamos a una asamblea comunitaria, vemos que hay paritariamente hombres y mujeres, pero casualmente solo son los hombres los que hablan. Entonces, cuando se intenta promover un diálogo, no sabemos por qué, pero las mujeres no están hablando, a pesar de que están ahí presentes. Entonces, será una experiencia o un ejemplo que reproduce desigualdad, que habría que discutir, que es transformador. Más adelante ustedes van a ir obteniendo sus propias respuestas. Nuevamente nos vamos a enfocar en una práctica de un taller en una comunidad, indistintamente del tema que estemos trabajando. Y de pronto se levanta un grupo importante de mujeres del espacio porque se va acercando la hora del cierre y ellas se levantan para ir a servir el refrigerio del taller. Entonces es una dinámica que reproduce desigualdad, que es ambigua o es transformadora. Ahora bien, pensemos que a la comunidad la vamos a invitar a participar de un evento en la sede de nuestra universidad. Y de repente es una comunidad un poco lejana a donde se encuentra la universidad o nuestro centro de trabajo. Y tenemos solamente 2 cupos. Se pone a la comunidad a discutir cuáles son las 2 personas que irían a la actividad y de repente han participado un grupo de 30 personas donde la mayoría son mujeres y usualmente ellas son muy participativas, pero eligen a 2 hombres para ir a la actividad. ¿Cómo nos sentimos respecto a ese ejemplo? Finalmente, el último ejemplo que les quiero proponer es la comunidad propone que una mujer sea la coordinadora del proceso que estamos acompañando. Y entonces vemos en ella cualidades de liderazgo, comunicación, tiene una amplia trayectoria en el trabajo con esa comunidad. Eso reproduce desigualdad, es ambiguo o es transformador. ¿Y por qué quise iniciar con estos ejemplos? Porque para poder adentrarnos en herramientas género-sensibles es importante tener en cuenta cuáles son esos contextos en los que nos insertamos, sea de la extensión o sea desde otro lugar. Y para eso es importante también comprender algunos conceptos clave que voy a mencionar, mas no necesariamente vamos a profundizar. El primero de ellos es el enfoque género-sensible, o el enfoque de género más bien, el cual permite visibilizar desigualdades históricas entre hombres y mujeres y entre identidades que no se consideran de esa polaridad. Y aquí estamos hablando de desigualdades históricas porque sistemas como el patriarcado tienen raíces muy profundas en nuestros sistemas estructurales a nivel social, político, económico, cultural, entre otros. Por tanto, desde la mirada de las mujeres como sujetos históricamente discriminados,
reflexionamos en la afectación también múltiple que tienen los hombres y las personas no binarias, ya que lo que se intenta es superar la sumisión del patriarcado. Y aquí quisiera clarificar que si bien enfoques feministas que luchan y promueven mucho la igualdad, y de ahí la génesis del feminismo en términos muy básicos, si bien trabaja por toda el reconocimiento de los derechos de las mujeres, ir en contra de la violencia contra las mujeres, el enfoque de género no se queda exclusivamente en las mujeres, sino que si hablamos de género, hablamos de todos los géneros. Y ahí incluso irían los hombres, irían los géneros diversos. Entonces, esta mirada es necesario que se amplíe. Por otra parte, este enfoque o la aplicación de este enfoque tiene un continuo. Y por eso el taller de hoy se llama herramientas género sensibles, porque no necesariamente cuando vemos la etiqueta del género en algún documento, en algún artículo, en algún libro, necesariamente integra realmente esta perspectiva. Entonces, cuando hablamos de algo que es discriminatorio del género, es porque finalmente sigue promoviendo desigualdades. Cuando es complaciente del género, ignora el género en el diseño de lo que estamos haciendo o en las actividades que estamos llevando a cabo. Cuando es sensible al género, es que reconoce que hay algo que deberíamos estar integrando, pero todavía no está abordando enérgicamente las desigualdades. Cuando es consciente del género, identifica y aborda las diferentes necesidades que existen entre las poblaciones. Y es ahí donde vamos a ubicar entre este y el anterior lo sensible al género, porque finalmente lo que queremos realmente apostar es la transformación, y este busca explícitamente corregir las desigualdades de género. Sin embargo, no todos los trabajos, los procesos logran esta transformación, y es lo que ojalá hoy podamos llevarnos de este taller. Por otra parte, la transversalización del enfoque de género es esa estrategia política y técnica que permite visualizar de manera sistemática las brechas y preocupaciones entre hombres, mujeres y disidencias. Y al yo poder visualizar esas brechas, esas desigualdades, esas opresiones, entonces voy a optar por acciones que conllevan a la disminución de las desigualdades. Esto implica operacionalización de la perspectiva en distintos ámbitos y niveles. Nuevamente pongo el ejemplo que decía de que muchas veces vemos en un documento, no sé, modelo agropecuario con enfoque de género. Ok, realmente está integrado el género, y de repente algunos de los elementos que vamos a ver más adelante nos van a permitir hacer ese tipo de análisis. Pero sí quiero que se vayan con la idea de que no todo lo que dice enfoque de género o género como tal lo tiene integrado. Y ese es el esfuerzo que desde la academia, desde la institucionalidad, necesitamos hacer. Y entonces aquí termino con esta parte de conceptos con uno muy importante, que es el concepto de interseccionalidad. ¿Por qué? Porque no todas las personas vivimos las desigualdades o inequidades de la misma manera. Y la interseccionalidad es esa perspectiva teórica y analítica que nos permite analizar desigualdades múltiples y formas de exclusión en contextos específicos. Entonces, a su vez, también se vuelve un marco de acción que nos permite confrontar las desigualdades y las exclusiones. Y más gráficamente lo podemos ver en esta imagen, en donde cuestiones como la edad, discapacidad, situación económica, orientación sexual, etnia, nacionalidad, religión, género, y ahí inclusive en el contexto de la RECIEP podemos agregar educación en el sentido del acceso que podemos o no tener a ella. ¿Y qué significa estar en la academia o estar en la institucionalidad? Y cómo eso puede ser un privilegio
y al mismo tiempo ser un criterio de desigualdad para las personas que no pueden acceder a estudios universitarios. Entonces, finalmente, a través de esta imagen vemos cómo todas esas categorías que de una u otra forma todas las personas vivimos o experimentamos de alguna manera, hace que tengamos ejercicios o que más bien estemos bajo ejercicios de poder distintos. Entonces, un ejemplo muy concreto, yo como mujer costarricense que nace, crece, estudia en una zona urbana con acceso a estudios universitarios, tengo ciertas vulnerabilidades sociales por el hecho de ser mujer, porque las sigo teniendo. Sin embargo, en comparación a otras mujeres, tengo ciertos privilegios que, por ejemplo, una mujer indígena, una mujer con discapacidad, una niña, una adolescente, y ahí podemos nombrar varios ejemplos más. Entonces, para ya entrar en cuestiones más prácticas, ¿cuáles son o cuáles serían esos principios básicos para aplicar realmente el enfoque de género? Y aquí de repente es importante mencionar que en el momento en que nosotros, nosotras, nuestro equipo de trabajo decida trabajar con perspectiva de género, estos principios nos van a permitir tener ciertas orientaciones, pero finalmente lo que estamos teniendo también es una postura política. Y si lo analizamos desde la extensión crítica, por ejemplo, la extensión crítica en sí misma tiene un posicionamiento ético y político que se construye a la luz de las desigualdades sociales. Y es decir, no queremos eso, vamos a trabajar desde otro lugar, vamos a dejar de promover desigualdades, entre otra serie de características y posicionamientos. Entonces, el primer principio básico es la no neutralidad. Es decir, el género atraviesa todas las relaciones sociales y en la cotidianidad siempre hay ejercicio de poder. Pensemos cuántas veces hemos visto o hemos sido una mujer embarazada y lo primero que nos preguntan muchas veces es, ¿va a ser niño o niña? Y en ese momento empezamos a asumir una serie de cosas que pueden acompañar a esa persona el resto de su vida. Y en el momento en que nos dicen es niña, es niño, ya también asociamos juguetes, asociamos ropa, asociamos colores, entre otras cosas. O bien, vamos caminando por la calle, de repente pasamos por una tienda y escuchamos una canción. Y resulta que esa canción tiene una connotación absolutamente violenta. Y es una canción que escucha cualquier persona. Entonces, y no pensemos necesariamente en un género musical, porque realmente la música como tal, como un elemento cultural, de muchas maneras reproduce estereotipos, roles, violencias, y no solo en esta época, sino desde siempre. ¿Por qué? Porque finalmente es reflejo también de las sociedades machistas que tenemos. El principio básico número 2, la diversidad de experiencias. No todas las mujeres, hombres o personas no binarias vivimos lo mismo. Y era el ejemplo que decía con respecto a mi vivencia como mujer urbana universitaria y a otras vivencias. Y aquí podemos pensar en nosotros, nosotras como grupo que estamos acá conectados, conectadas. ¿Qué implica ser una mujer en Honduras, en Guatemala, en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá? ¿Qué implica ser un hombre en estos mismos países? ¿Qué implica ser una persona indígena en estos mismos países? Y ahí podemos pensar en otra serie de ejemplos. El tercer principio básico es el reconocimiento de las desigualdades estructurales. Y aquí debo decir, no hay espacio que no tenga, que no sea sujeto de estas desigualdades. El racismo, la pobreza, el edadismo, el capacitismo, el machismo,
todo eso se traduce en muy posiblemente violencias simbólicas, desigualdades. Necesitamos reconocerlas en los espacios donde estamos trabajando en comunidad y con las comunidades. Y el cuarto principio básico es la participación equitativa. Y no necesariamente estoy hablando de que si voy a hacer un taller de 20 personas, tienen que haber 10 hombres y 10 mujeres. Eso es una acción afirmativa y está muy bien. Pero más allá de eso es, estoy realmente escuchando a las personas que según mi tema de trabajo, según mi proyecto de extensión, según la función de mi institución, yo estoy apoyando, con las que estoy trabajando, estoy acompañando, etcétera, etcétera. Entonces, es escuchar activamente a las personas desde su historia de vida y que muchas de ellas están traspasadas por la exclusión. Y entonces, luego de reflexionar un poco en esta serie de principios y de conceptos, es importante tener claridad de cuál es la relación que hay entre extensión y enfoque de género. Y aquí podemos incluso pensar más aún en un enfoque de extensión crítica. La extensión busca reducir de muchas maneras desigualdades sociales y el enfoque de género busca reducir desigualdades por esta categoría. La extensión es o busca la emancipación de los sectores más vulnerabilizados. El género de muchas maneras busca la redistribución del poder. La extensión, en términos muy generales, busca también empoderar a las comunidades y los territorios. El género busca tejer poder en los territorios. La extensión contribuye con los procesos de organización y autonomía de los sectores populares. El género contribuye con la organización y autonomía de las mujeres y disidencias. La extensión busca espacios colectivos autogestionados y autónomos. El género, la resistencia en colectivo y autogestionada. Entonces, si ustedes lo ven, realmente hay mucha relación. Y por ejemplo, en mi universidad, la Universidad Nacional, el fundador de nuestra universidad, desde sus escritos iniciales menciona que la Universidad Nacional se debe o debe resguardar la contribución al desarrollo del país. Y no podemos hablar, por ejemplo, de desarrollo si no está presente un 50% de la población que somos las mujeres, porque esos son los datos aproximados de la población en el mundo. Y si a eso le agregamos otro montón de variables como nos lo presenta la interseccionalidad, cada vez hay más personas que necesitan estar en los espacios, necesitan tener voz, necesitan accesos y de alguna forma los procesos de extensión se convierten en procesos habilitadores y lo mínimo es que no sean reproductores de desigualdades. En síntesis, el enfoque de género y la extensión universitaria busca a través de sus intervenciones modificar la base estructural de la sociedad y o las limitaciones estructurales y sociales de las actores con las que trabajamos y para en definitiva redistribuir o reinventar el poder. Y aquí es importante tener claro que en todos los espacios siempre hay poder. Pensemos si en mi taller llega una madre con su niño o con su niña, ahí hay un ejercicio de poder. Porque también es importante tener claro que no necesariamente necesitamos temerle a esta palabra. ¿Qué significa el ejercicio del poder? Y es que finalmente nosotros, nosotras, desde la academia, tenemos también un ejercicio del poder. Pero el punto es, ¿qué hago yo con ese poder en las comunidades? ¿Qué hago yo con ese privilegio? ¿Soy cómplice de las estructuras que promueven la desigualdad y la exclusión? ¿O más bien contribuyo a que esas desigualdades se reduzcan? Y entonces aquí vamos a entrar a alguna serie de estrategias que desde la óptica que yo les quiero compartir no son negociables. Y entonces estas serían las estrategias mínimas que podríamos o tendríamos que estar poniendo en práctica en nuestros ejercicios extensionistas.
Y ahorita vamos a pasar a una serie, de técnicas o de procesos ya más concretos y más amplios que nos pueden permitir adentrarnos justamente en cómo integrar la perspectiva de género en los procesos. Entonces, bueno, la primera estrategia, el lenguaje género neutro. Si yo estoy frente a un grupo de personas que evidentemente está conformado por diferentes identidades, no necesariamente tengo que hablar de los y las, aunque si quiero hacerlo, puedo hacerlo, pero no debería de hablar exclusivamente en masculino. Y entonces, ¿cuál es la tarea? Buscar palabras neutras como personas, estudiantado, funcionariado y otras cuantas más. Niñez, adolescencia, juventudes, depende, personas agropecuarias, personas, pues, ¿cómo se llama? Sí, que cumplen la función de pesca. No sé, eso va a depender mucho del contexto en el que estemos. Pero el punto es que lo que no se nombra no existe. Entonces, si yo hablo solo en masculino, estoy de alguna forma negando la identidad y la existencia de grupos de personas que no necesariamente se identifican desde ese lugar. La representación tiene que ver con quiénes estoy trabajando yo. Y si el problema que yo estoy abordando necesita que yo incluya a más personas, a más identidades, a más experiencias, lo tendría que hacer. Por ejemplo, las costas son un lugar complejo porque muchas veces hay bastantes niveles de machismo presentes y muchas veces son los hombres los que reciben ciertos tipos de capacitación o se van de pesca o tienen algunas actividades productivas como las que se generan en este contexto. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya mujeres pesqueras, que no haya mujeres que quieran aprender, que no haya mujeres que puedan cultivar ostras, por ejemplo. Entonces, este tipo de elementos es importante tenerlos en cuenta. Que las cosas sean de determinada forma en un lugar y que esa forma promueva desigualdad no significa que yo tenga que promoverla o que tenga que mantenerla. El diagnóstico de género lo vamos a ver un poco más adelante, pero básicamente es necesario tomar en cuenta que siempre todo lo que yo hago va o puede llevar una perspectiva de género. Pensemos en las historias de fundación de nuestras disciplinas. Yo, por ejemplo, soy psicóloga. En la universidad me enseñaron sobre Sigmund Freud, sobre Carl Rogers, sobre Maslow y otra serie de padres, porque además se les conoce de esta manera, de la psicología, y ahí podemos hablar de los padres de la sociología, de la historia, de ambiente, de las ciencias agrarias, de las ciencias geográficas, no lo sé. Pero el punto es, siempre que hay una historia contada donde mayoritariamente hay hombres, siempre va a haber mujeres. Y entonces hoy en día por ejemplo, como una española, psicóloga feminista, Silvia García, tiene textos respecto a la historia de las mujeres en la psicología. Y muchas de ellas fueron contemporáneas de todos estos hombres que fundaron, según la historia oficial, la psicología. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque donde yo voy a hacer un diagnóstico de algo, no me puedo quedar con datos parcializados exclusivamente de hombres o sin datos de género o sin información de género, sino que debo ir más allá. Y ustedes me pueden decir, ¿cómo hago eso? Fácil. Pongan la misma categoría de lo que están buscando en las bases de datos o en buscadores de artículos y tesis y demás, y le agregan con enfoque de género. Un ejemplo, cultivo de ostras con enfoque de género. Cartografía social con enfoque de género.
autonomía económica con enfoque de género. Y si hacen esa búsqueda, se van a dar cuenta de que hay información. Y esto me lleva justamente a la revisión de antecedentes, que de lo que yo quiero hacer o de lo que yo estoy ejecutando ya en mi universidad o en mi institución, yo puedo investigar qué se ha hecho, pero con perspectiva de género. Y eso me puede ayudar a nutrir mi metodología, mi marco epistemológico, marco teórico. Todo depende de la estructura del proyecto que estén ejecutando. Convocatorias. ¿Cómo estoy haciendo las convocatorias? ¿A quién le estoy dirigiendo las convocatorias de los espacios comunitarios que mi proyecto está abriendo? Y entonces ahí yo puedo decir, bueno, voy a invitar a un taller a las 10 de la mañana en la comunidad. Ok. Estoy segura de que a las 10 de la mañana va a llegar gente. Porque si lo pienso desde los roles de género, muy posiblemente la mayoría de hombres de esa comunidad anden trabajando. Y la mayoría de mujeres están limpiando la casa o cuidando niños y niñas. Ah, ok, entonces de repente no es tan buena idea convocar a las 10 de la mañana. Voy a convocar a las 4 de la tarde. Ok, ¿a quién estoy convocando? Porque nuevamente, si me voy a los roles de género, tal vez ya los hombres hayan terminado su jornada laboral, pero las mujeres posiblemente sigan con roles de cuidado. Entonces, ¿voy a habilitar la posibilidad de que las mujeres lleguen con sus hijos e hijas? ¿O esa no es una posibilidad? Y si esa no es una posibilidad, entonces ya de repente estoy casi segura de que no van a llegar mujeres. Y entonces mi problemática, mi proyecto, lo que yo estoy trabajando, necesita de hombres y de mujeres o estoy bien con que sea parcializado. Pero si es parcializado, entonces estoy contribuyendo a las desigualdades de género. Por eso es que hay que cuidar a quién convoco, a qué hora convoco, con qué condiciones convoco. Y lo básico en todo esto, y con básico me refiero a que con todo lo anterior, lo que yo estoy tratando de hacer es no potenciar violencias. Y con violencias hablo de violencias incluso simbólicas. Escucho un chiste machista o xenofóbico o racista y soy cómplice de eso. Lo mínimo es no ser cómplice de las formas de violencia o de los ejercicios de poder que terminen siendo excluyentes. Y entonces aquí ya nos adentramos a la primera herramienta, que es el diagnóstico participativo. ¿Quiénes participan y quiénes no en ese diagnóstico, en esa problemática, en esa necesidad que yo voy a abordar desde el proceso de extensión? ¿Y por qué no participa? Muchas veces damos por sentada que si una mujer o un grupo determinado de personas no llega a un taller que yo estoy convocando es porque no quiere participar. El punto es, ¿realmente no quiere o es que no puede? ¿Qué tareas, roles o responsabilidades tienen las personas según su género y otras categorías? En el problema que yo estoy abordando, participa niñez, participa juventud, participan personas adultas mayores, participan personas con discapacidad. Y si participan esas personas, ¿cuáles son sus roles? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué necesidades, riesgos o barreras enfrentan los distintos grupos? Entonces, nuevamente, si yo convoco no sé, en una zona roja de mi ciudad, un taller a las 4 de la tarde que va a salir a las 6 de la tarde, de repente va a haber riesgos sociales, porque entonces a la salida pueden asaltar, pueden, no sé, y eso es un problema que puede darse. ¿Cuáles son las necesidades? Ah, ok, los grupos de mujeres necesitan que haya actividades para niños, porque ellas quieren participar, pero no tienen con quién dejar a sus hijos e hijas. Entonces, algunas técnicas recomendadas.
grupos focales diferenciados, recorridos comunitarios con acompañamiento, el uso de la fotografía para que podamos hablar de ciertos temas que no necesariamente se ven a simple vista, pero necesitamos introducir. Líneas de tiempo desde las distintas identidades, cuál es el uso del tiempo que yo hago o cuál es la historia detrás del problema que yo estoy abordando y quién cuenta esa historia. Entonces acá podemos ver una especie de matriz de diagnóstico que me permite avanzar en un diagnóstico género-sensible. Entonces vienen dimensiones, algunas preguntas y en observaciones es donde yo tendría que escribir lo que estoy viendo a partir de esa pregunta. Participación, quiénes participan, quiénes no y por qué. Roles y tareas, qué roles y responsabilidades se asumen según las diferentes categorías, cuáles son las necesidades que expresan esas personas, qué obstáculos se enfrentan, cuáles son los riesgos y propuestas de la comunidad, qué ideas o soluciones surgen desde las distintas voces. Y entonces yo voy tomando nota, voy sistematizando y luego puedo esta matriz integrarla, triangularla con otra serie de información y ahí puedo tener un diagnóstico género sensible. Luego está el mapeo de actores interseccional. Y es importante entonces considerar género, edad, etnia, clase, discapacidad, orientación sexual, religión y otras categorías según mi contexto. Puede ser que haya algunas de esas categorías que no necesite usar. De repente no hay personas con discapacidad asociadas a la temática que yo esté trabajando. Sería importante de repente preguntarse por qué. ¿Será que no han tenido el acceso o será que del todo no hay? Preguntar quién tiene el poder, quién tiene los saberes locales y quiénes son invisibilizados. Esto es crucial para poder hacer algunas líneas de influencia en un mapeo. Y entonces ahí yo voy a adentrarme en un mapa de poder e influencia. ¿Y cómo puedo de repente hacer esto? A través de una matriz similar a esta. ¿Cuál es ese grupo o persona? Y entonces, ¿cómo yo enlisto eso? Ok, yo voy a trabajar sobre la siembra de cacao. Ok. Y la producción a partir del cacao. ¿Quién tiene que ser parte de ese proceso asociado al cacao? De repente, la familia que lo produce, de repente hay una asociación de mujeres que procesan y hacen los productos de cacao, de repente a quién le vendo yo el cacao y los productos, cuál es el proceso de manufactura, y es como ejemplo. Pero ¿quiénes son los que tienen que ser parte del proceso? ¿Cuál es su identidad? Y ahí yo puedo hacer una caracterización. Entonces supongamos que son familias productoras de cacao. Ok, en su mayoría pueden ser familias diversas. ¿A qué me refiero con diversas? A que es, no sé, mamá, papá, hijo, hija. Tienen edades, los papás y la mamá entre 35 y 50 años. No sé, va a depender nuevamente de ese grupo de personas. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el papel que tiene este en el proceso y cómo influye en el proceso? ¿Cuál es el nivel de participación? Los potenciales alianzas o riesgos y las estrategias para incluir o fortalecer su voz. Y entonces, con este tipo de mapeo, yo de repente me voy a dar cuenta que la niña no está siendo considerada y resulta que mi tema es un tema de educación ambiental. ¿Cómo voy a dejar por fuera a niñez según educación ambiental? No sé, bueno, puede ser que sea un proyecto de educación ambiental dirigido para personas adultas, ok, pero entonces son mujeres, son hombres, son personas adultas mayores, todo eso es importante que yo lo conozca, lo verbalice y lo identifique.
Y uno de los que considero muy importantes son la facilitación de espacios seguros. Establecer acuerdos de convivencia explícitos, fomentar la escucha activa y respetuosa, prevenir violencias simbólicas y microorganismos. Y aquí más que una herramienta o una recomendación, hay un requisito y es que para muchos de estos procesos que ya les he mencionado y para poder tener mayor facilidad para integrar realmente la perspectiva de género en nuestro quehacer extensionista o comunitario, es que se requiere un trabajo personal y un proceso de construcción. De repente, con algunos de los ejemplos que yo he dado hasta el momento, alguno o alguna pudo pensar, uy, yo no había pensado en eso, tiene razón. O pudo pensar, no, pero ¿qué le pasa a ella? Esto no debería de ser así. Indistintamente de cuál haya sido el pensamiento o el pensamiento que han tenido se acerque más a uno o a otro, justamente eso es una muestra de que necesitamos seguir trabajando en nosotros mismos, en nuestra deconstrucción y en cómo yo puedo llevar esa deconstrucción a la práctica. No es de un día para otro, implica un proceso, pero el punto es que necesitamos hacerlo para poder realmente integrar esta perspectiva. Y entre más espacios podamos propiciar, entre más capacitación podamos tener, esta integración se va a ir facilitando más. Y sí les puedo asegurar que nunca se deja de aprender. Y les voy a decir por qué. Y es una razón muy clara. Los roles de género del 2025 no son los roles de género de 1930 o de 1910. Es decir, las identidades, las formas de ejercer poder, los machismos, el patriarcado, las lógicas capitalistas van avanzando conforme avanza la sociedad. Entonces, no es que ya no hay machismo, no es que ya no hay violencia, o no es que el machismo y la violencia no existían antes. Es que de repente hoy se visibilizan más cosas que hace unos años atrás. O es que de repente hoy hay más una cuestión mediática. Pero eso no significa que la violencia no existiera o que haya dejado de existir. Por eso es importante un trabajo constante. Entonces, para el espacio seguro, ¿cuál es la propuesta? Hacer una lista de chequeo. Y entonces, de repente yo, cuando estoy con mi equipo de trabajo, estudiantes incluidos, incluidas, voy y hago estas preguntas y entonces así puedo darme cuenta de cuáles son los elementos que todavía puedo mejorar, que todavía tengo que incluir, entre otros. ¿Cuáles preguntas? ¿Hay reglas claras de respeto y confidencialidad? Y estas reglas es importante propiciarlas, pero también acordarlas con los grupos que estamos trabajando. Hay representación de voces diversas, género, origen, discapacidad. Se usó lenguaje claro, inclusivo y accesible. Y aquí es importante pensar no solo en temas de género, sino también en la academia. La academia está muy acostumbrada a usar lenguaje muy técnico. Y con ese lenguaje técnico yo estoy excluyendo muchas veces a las personas con las que estoy trabajando en comunidad. Eso es una forma de exclusión, porque la persona o las personas de repente les va a dar vergüenza preguntar qué significa cierto término y se van a quedar calladas. Entonces ya no solo es que están en un espacio que no están entendiendo, sino que además yo no estoy generando el espacio para que pregunten. Ese tipo de cosas también es importante revisarlas. Se promovió el respeto a turnos de habla y la escucha activa,
quiénes hablaron, por qué hablaron esas personas y no otras. Estuvimos escuchando, esas personas estuvieron escuchando, porque finalmente el generar espacios seguros implica que yo genero el espacio para todas las personas como persona facilitadora del espacio. No es solo que las personas sientan que yo soy un espacio seguro, sino que puedan hablar también en libertad. Se evitó reforzar estereotipos o roles tradicionales. Hay mecanismos de contención ante situaciones sensibles o violencia simbólica. Se ofrecieron ajustes razonables o apoyos. Depende también, por supuesto, de nuestros recursos, del contexto, pero son cosas que nos pueden acercar a propiciar más constantemente estos espacios seguros. Y aquí es importante tal vez traer un nuevo ejemplo. Pensemos en una comunidad que recientemente fue, no sé qué palabra usar, pero bueno, una comunidad donde recientemente hubo un femicidio. Hay un tema que no necesariamente va a impactar mi tema de trabajo o mi proyecto de extensión. Pero si a la semana siguiente del femicidio yo voy a hacer el taller de economía solidaria, de agroecología, de abejas polinizadoras, de alguna forma esa vivencia de la comunidad respecto al femicidio va a estar presente. Entonces no es que yo tenga que ser experto o experta en primeros auxilios psicológicos o en derivación de casos de violencia o en atención de violencia. Pero entonces, ¿qué pasa si en medio taller hay algo respecto a ese tema? ¿Estoy o no estoy preparado para hacerlo? Y por ejemplo, en nuestra universidad, el Departamento de Orientación y Psicología, que pertenece a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, constantemente abre cursos para personas académicas en materia de primeros auxilios psicológicos. Entonces, de repente, no es que yo voy a trabajar temas sensibles, es que cualquier cosa puede detonar a una persona a partir de la experiencia de vida que tiene. Y eso es parte de lo que yo necesito incluir como un espacio seguro en los espacios que yo estoy promoviendo desde la extensión. ¿Cuáles son entonces algunos requisitos para poder llevar a cabo esto? La planificación, la capacitación y la presupuestación. Los espacios seguros necesitan planificarse y si yo no tengo las competencias, necesito capacitarme. Y con presupuestación no necesariamente hablo de grandes montos de dinero, porque sé que esa es una de las cosas que la extensión en Latinoamérica más vive, y es que los recursos en la extensión muchas veces son desiguales en comparación a otras acciones sustantivas. Sin embargo, podemos presupuestar algunas cosas o podemos generar alianzas para ciertos temas que me permitan generar un espacio seguro. El sistema de monitoreo y evaluación con enfoque de género, quién se benefició realmente del proceso, con quién hago evaluación, con quién hago seguimiento, se redujeron o se reforzaron desigualdades, y es importante incorporar indicadores cualitativos y cuantitativos. Entonces, una herramienta clave para esto es tener indicadores desagregados. Por ejemplo, recientemente, desde la Política Institucional de Igualdad y Equidad de Género de la Universidad Nacional, nos han estado solicitando una serie de datos desagregados por hombre y mujer. Y hay alguna información que tenemos y hay otra que no. Entonces ahí es donde estamos empezando a idear un mecanismo para a partir de ahora empezar a generar esos datos. Entonces no se sientan mal si no tenemos datos, pero entonces, ¿qué puedo hacer para empezar a generar esos datos? Y para terminar, me gustaría que hagamos una dinámica de cierre muy concreta, y esto cada quien lo va a tener como viene la manita de la silueta de la persona ahí en su corazón, en su mente.
en su ética, en su ejercicio político de la extensión, pero me gustaría invitarles a pensar a la luz de toda esta información que he podido compartirles y que ojalá haya quedado claro, igual si no ahorita podemos abrir un espacio de preguntas. ¿Qué compromiso concreto asumo para integrar el enfoque de género interseccional en el trabajo extensionista que realizo? Y cuando se planteen esta pregunta, quisiera aclarar lo siguiente. No necesitan hacer todo ya. Y puede ser que algunas de las cosas ya las estén haciendo. Pero entonces, ¿cuál es mi norte en esta materia? ¿Y qué puedo empezar a hacer? Y de repente me di cuenta que tal vez no estoy haciendo nada, o de repente me di cuenta que lo que estoy haciendo no es suficiente, o de repente me siento con la tranquilidad de que estoy haciendo ya un montón de cosas. Pero indistintamente de cuál sea el contexto de ustedes, ¿qué más puedo hacer? ¿O cómo puedo empezar a hacer para que los espacios de extensión que yo promuevo, que yo coordino, en los que yo participo, sean más género sensibles, sean más cada vez género transformadores, si lo vemos desde el continuo? Y entonces que ese compromiso ojalá pueda verse en algo concreto. No sé, tipo, voy a ir a hablarle a mi equipo de trabajo sobre la perspectiva de género porque necesitamos integrarla. Voy a matricularme en una capacitación sobre género más profunda. Eh, Voy a ir a buscar antecedentes con género para el trabajo que estoy realizando. No sé, quiero que cada quien lo piense, ojalá lo escriba y que con el pasar del tiempo se dé cuenta de que sí lo está ejecutando. ¿Cuál es finalmente el impacto territorial que tiene la integración del enfoque de género en las prácticas comunitarias que hacemos desde la extensión o desde otros lugares? Se reconocen las brechas de poder desde la experiencia local y así facilitamos acciones transformadoras. Fortalecemos la empatía activa y el análisis interseccional del territorio. Instalamos criterios comunes para identificar y transformar prácticas culturales en espacios comunitarios. Revalorizamos los saberes locales y fortalecemos la autonomía organizativa. Fortalecemos la sostenibilidad de los procesos y lo vinculamos con acciones transformadoras. Y contribuimos con la reducción de las desigualdades e inequidades como elemento de desarrollo humano, y ahí podemos agregar sostenible e integral. Entonces, cuando intento dar un espacio, facilitar un espacio como este, me gusta siempre terminar con una frase de Angela Davis. Ella es una feminista negra y es una de las precursoras del concepto de interseccionalidad. Y Angela Davis dice, yo no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Y por eso finalmente el ejercicio de la extensión universitaria con un componente género sensible es un posicionamiento ético y político que además contribuye a que mis proyectos, a que mis acciones, a que mis procesos y los procesos del equipo de trabajo y los procesos del lugar de trabajo donde yo estoy o me inserto sean también de calidad. Porque negar la voz, negar la perspectiva, negar que las vivencias son diversas humanamente hablando, hace que veamos solamente una parcialidad de la realidad que no está completa y que va a tener pues vacíos que necesitamos o que más bien podemos transformar desde esta perspectiva. Entonces, espero no haberme extendido demasiado, que cada una de las herramientas puedan ponerse en práctica en sus espacios de trabajo, y eventualmente si alguna persona quiere profundizar, quiere textos, quiere
algún apoyo más a partir de esta presentación, ahí está mi correo electrónico. Y para terminar, hago eco de las palabras de unas compañeras argentinas, extensionistas y feministas. Ellas tienen un texto, proponen y dicen, la extensión será feminista o no será. Y eso no significa nada más que vamos en busca de la igualdad, de la equidad y de la reducción de esas estructuras de poder que nos generan opresión. Entonces, yo estaría llegando por acá y no sé si hay alguna pregunta.